¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Escuché hoy a la doctora que durmió en la tumba del rey Pacal. Hola, soy Linda Hernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. Aquí hablamos del lado humano de los científicos y investigadores. Entrevistamos personas directamente involucradas con el oficio científico y académico y discutimos los paradigmas de la academia y la ciencia vistos desde las experiencias humanas. ¿A quién tendremos el día de hoy, Dani? Hola Linda, así es. El día de hoy tendremos la segunda parte de nuestra serie inaugural dedicada a los contrastes familia versus trabajo y cómo se ve desde el oficio académico y científico. La semana pasada entrevistamos a Gonzalo Fajardo, profesor e investigador de insectos, quien nos habló de su experiencia personal y opiniones. Y para esta segunda parte escucharemos a la doctora Osiris Gaona, quien nos hablará desde la perspectiva femenina de este dilema. Osiris, bienvenida y gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde trabajas, qué estudiaste y en palabras súper simples, ¿a qué te dedicas ahora en tu investigación? Yo estudié biología, después hice una maestría en restauración ecológica, hice un doctorado ya grande, a los 50 años hice el doctorado con dos hijas, una que tiene ahora 26 y 19 años, y bueno, me doctoré con honores, trabajando y haciendo investigación y teniendo hijas. Ya grande, lo digo porque recalco esa parte que siempre quise estudiar el doctorado, pero no había podido por lo mismo de educar hijas, de trabajar, etcétera. Y me dedico desde hace 25 años o más al estudio de los murciélagos, que son mi pasión, y hoy por hoy hago algo que se llama microbiota de vida silvestre, porque uní dos áreas del conocimiento, la que siempre me había gustado, que eran los murciélagos, y me adentré también en el mundo, pues, diminuto, la microbiota. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Trabajo en el Instituto de Ecología de la UNAM. Antes trabajaba en Ciudad de México y tengo 4 años trabajando en el campus que está aquí en Mérida, que estamos estrenando recientemente. Perfecto. Y explícanos un poquito qué es la microbiota. La microbiota es todos los microorganismos, algunos microorganismos no conocidos, incluso los hongos. Está en el pelo, en los nostrilos, en la piel. De hecho, es un boom filosófico que ha cambiado los paradigmas de cómo estudiar la vida incluso de los humanos y la salud de los humanos. Pero en pocas palabras, es todo lo pequeñito que está asociado a nosotros, en el intestino, en la piel y en todos lados. Genial, suena emocionante. ¿Recuerdas el momento o la motivación que te llevó a elegir una carrera en ciencias? Soy de un pueblo muy pequeñito en el estado de Guerrero. Y yo recuerdo muchísimo que mi padre nos llevaba de vacaciones a ese pueblo y a mí me encantaba ver los alacranes, ver cómo nacían las vacas, los becerros, ordeñar la leche. Y siempre tuve una sensibilidad por las plantas. Me acuerdo que en esa época pues no había muchas carreteras. Mi padre nos llevaba a rancherías muy alejadas, caminando a veces en caballo o en burro. Y a mí me encantaba ver las plantas y las colectaba, y sobre todo los alacranes y todos los animales que encontraba. Yo decía, espérense, déjenmelos ver. Y me ponía a verlos y a observarlos. Y ya en la secundaria, cuando estudié, bueno, por primera vez biología, es cuando tienes ese contacto con la biología. En esos laboratorios, porque bueno, yo nací en el 69, había unos frascos así enormes con fetos humanos y de caballos. Entonces, para mí era así como, ¿qué es esto, no? El desarrollo de la vida. Y hacíamos disecciones, pues con conejos y todo. Entonces, a mí, la verdad, entender cómo funcionaban esas cosas, para mí siempre fue un enigma y una fascinación.
cómo nacían las vacas, los becerros. Mi abuela me mandaba también por las gallinas y yo decía, pero ¿cómo nace todo esto, no? Y ahí yo creo que fue pues no sé, siempre me gustó mucho la ciencia. Y la curiosidad, me llevaba la curiosidad para entender cómo funcionaban esas cosas, ¿no? Ya, súper interesante esos inicios, así como en tu infancia y en la secundaria. Y de ahí, ¿cómo pasaste, digamos, de la vida en el rancho y de los animales del rancho y de esas primeras disecciones en tu escuela a interesarte por la ecología de murciélagos y las bacterias o los microorganismos que los habitan? Llegar aquí a este punto de la microbiota fue un camino un poco complejo. De hecho, estuve pensando en ser médico, pero yo decía, no, si se me muere un pariente o un ser humano, yo me voy a morir. Entonces, lo más cercano era la carrera de biología. Y bueno, ya de ahí en la carrera de biología, cuando terminé muy joven. Yo fui pues alumna sobresaliente al principio, después ya no. Terminé muy chiquita la carrera, terminé como a los 20 años, entonces estaba un poquito cansada, me metí a dar clases de inglés y de biología a la preparatoria, pero no había terminado, no me había titulado. Y entonces cuando llega mi profesor, que fue la persona con la que trabajé casi 20 años, fui su técnico académico, acababa de llegar de Estados Unidos con el tema de los murciélagos. Imagínense a una chica de 24 años que viajaba de la Ciudad de México a la Lacandona, primero en avión y luego en una avionetita chiquitita de esas Cessnas, y yo veía desde arriba toda la selva y decía, wow, esto es una maravilla. Entonces llegué ahí a estudiar iguanas primero, pero nunca encontré las iguanas y me pasé al estudio de los murciélagos, y desde ahí ha sido mi pasión toda la vida, porque la persona que me enseñó, el doctor Medellín, que es el Batman de México reconocido, realmente era muy apasionado por su tema. Yo creo que eso tiene mucho que ver también, que cuando a una persona le apasiona lo que hace, contagia a todos los demás de esa pasión. Y después me peleé con el doctor Medellín y me mandaron al laboratorio de la doctora Luisa Falcón, que no hacía nada de lo que yo hacía, y yo tampoco sabía nada de lo que ella hacía. Entonces, pues las dos sufrimos porque nos miramos y así como en las caricaturas gritamos, ¡ah, qué horror! Y ella fue la que me dijo, ¿por qué no haces el doctorado con estos temas de microorganismos para que te entrenes en el uso de pipetas y todo? Pero esto que yo les hablo, pues ya era grande, yo tenía 48 años y tenía otra área, pues que me estaba cambiando completamente, porque lo que yo hacía era biología de la conservación, hacía tratados, leyes ambientales, estaba en CITES, en otro ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ya tarde tuve que aprender a agarrar la pipeta otra vez. Y les voy a decir que realmente me apasionó muchísimo el tema, pero sí le dije a la doctora, sí voy a hacer el doctorado y voy a estudiar esto, pero con lo que a mí me gusta, que son los murciélagos. Y entonces ahí fue donde hicimos esa sinergia de lo macro y lo micro. Pues sí, así es. Buenísimo. Y bueno, ¿y cómo consideras que lo que haces desde la ecología de murciélagos y desde la ecología microbiana es importante para la ciencia y para la gente en general, el público general también? E.O. Wilson dice que una de las preguntas más tontas es preguntarse para qué sirve una planta o un animal. Nosotros que estamos adentrados en esto sabemos que todo sirve, que es un equilibrio en el que estamos viviendo, ¿no? La enseñanza per se, para mí, es ya loable. La persona científica que estudia y que genera conocimiento, ya eso es loable. A mí siempre me ha gustado la biología y la ecología aplicada. Entonces, lo que yo trato de ver en esto que estudio del microbiota es estudiar sujetos que son importantes para los seres humanos. De hecho, mi trabajo lo hice con un murciélago que se llama Leptonicteris yerbabuene, que es un murciélago agavero, se llama, que sabemos que es polinizador principalmente de las agaváceas. Y bueno, de ahí obtenemos el mezcal y el tequila, que tiene una derrama importante en México, ¿no? Y que además, bueno, se conoce en todo el mundo el mezcal y el tequila. Y la microbiota asociada a este murciélago, pues nos da mucha luz sobre cómo funciona, cuál es el funcionamiento de este organismo.
Otra es la diferencia que existe entre la microbiota en los diferentes estadios reproductivos. Y bueno, hembras preñadas, lactando, juveniles, etcétera. El hallazgo de esto, para hacerlo muy breve, es que las hembras, como necesitan comer más por su alto desgaste energético mientras están preñadas y lactando, diversifican su dieta. Pueden estarse alimentando de más cosas, porque también cuando los mamíferos o vertebrados están embarazados, el estómago se agranda, entonces hay una mayor superficie que se pueden colonizar las bacterias. ¿Y esto qué implicaría? Que los machos serían más eficientes para polinizar las acabaceas que las hembras. Eso es lo que sugieren estos datos. Y entonces esto te lleva a otra parte, ¿no? Cuando hagas un programa de, pues no sé, de conservación, por ejemplo, de agaváceas, y si sabes que los murciélagos son importantes, pues son como pautas, ¿no? Para saber qué es lo que puedes hacer de un nivel micro escalado a un nivel macro. Claro, y además si lo sobrepones toda esta información que se genera con la microbiota del murciélago, con la parte de las poblaciones de las plantas de agaváceas y todo lo demás, pues como que queda muy claro cuál es la importancia en términos pues, de todo lo que es la vegetación y de su reproducción, ¿no? Y cómo puede afectar lo que tú dices, una industria tan importante como la del mezcal, Claro. como la del tequila. Va a llegar un punto en el que la medicina va a ser particular para ti, Dani, o para ti, Linda, tomando una muestra de tu microbiota, analizándola, porque ahora es muy general, ¿no? Te dan una aspirina para el dolor de cabeza, pero todos somos muy diferentes. Entonces, ese es el punto que probablemente se está explotando ahora con la microbiota, que yo creo que es algo muy importante. Bueno, cambiando ahora sí un poquito hacia nuestro tema principal del episodio, te teníamos esta pregunta que es ¿cómo encuentras un equilibrio entre tu vida familiar y tu carrera académica? Y cómo pues has manejado esta tarea de tratar de balancear las dos cosas, ¿no? Ha sido complicado, sobre todo cuando eres pues mamá soltera. Nos damos cuenta también que para las mujeres ha sido más complicado. Tenemos que seguir produciendo, ¿no? A nosotros antes no nos calificaban diciendo, sí, pobrecita de ti, tienes que estar embarazada, tienes que dar. Son como huecos afuera cuando tú estás embarazada. Porque además, pues, no sé, te cansas fisiológicamente también, pero siempre tienes que estar con un piecito ahí, ¿no? Por eso yo les hacía hincapié y énfasis en que yo terminé el doctorado ya tarde, porque sí, para mí siempre fue importante, y siempre lo digo, lo más importante fue mi familia y mis hijas. Pero también la ciencia me gustaba muchísimo. Entonces tenía que compaginar las dos. Yo trabajaba desde muy temprano, me iba al laboratorio donde trabajaba, me levantaba súper temprano a hacer desayunos, lonches, las pasaba a dejar a la escuela a mis hijas, a una en la primaria, a la otra en el kinder, me iba a trabajar y salía a las 3 de la tarde corriendo como una loca para ir a recogerlas, para llegar a casa, a su casa, a hacer de comer, hacer las tareas y luego en la tarde ponerme pues a leer a todo lo que tenía que hacer, ¿no? De pendientes de mi trabajo. Pero sí hubo momentos en los que, por ejemplo, me tenía que ir al campo, ¿no? Cuando ellas estaban muy chiquitas, a los 3 años, y entonces tenía que hacer, pues mi madre me ayudaba, mis hermanas, y les decía, pues me voy a ir 10 días, 15 días, se las encargo para irme al campo, y pues ya sabrán, ¿no? Me iba a hacer mi trabajo y pues las dejaba encargadas. Ya cuando llegaba, pues las niñas me cobraban porque ni siquiera me querían voltear a ver. Después, cuando ya fueron creciendo, ellas iban entendiendo que pues sí, que yo me tenía que ir a trabajar, pero que no las iba a abandonar. De pronto me daba mucha risa porque pues yo era la última que llegaba a recoger a mis hijas, ¿no? Las mamás pues se formaban ahí, las mamás que no trabajaban. Entonces, yo era la última y ya nada más le decían, tu mamá ya llega. Sí, va a llegar tarde, ¿no? Como que ya sabían ellas, y además bien chistosas, porque también me decían, mamá, ¿por qué tú no eres una mamá normal como todas las demás?
Y yo le decía, ¿cómo? Pues es que tú te metes a las cuevas y estudias murciélagos. La mamá de Perenganita se va y se hace las uñas y juega tenis. Y yo, pues, no. Su mamá era una bruja que andaba con los murciélagos. Entonces, es complejo, pero creo que cuando te sabes organizar, siempre hay un lugar. Yo, pues, nunca dejé la academia. Siempre tuve un piecito ahí y a la par de mis hijas. Y bueno, como todo mundo, siempre decimos que la regamos, en México así decimos, pero ahí están, vivas, sanas, estudiando. Uy, eres Súper bien. sorprendente. Sí, un gran Todo un esfuerzo. trabajo, sí. Ujú. Y Sí. cuéntanos un poco más sobre tu familia. ¿Cómo crees que ellos ven tu carrera en la academia? Pues es muy satisfactorio y yo aquí se me hace un nudo en la garganta, porque yo no vengo de una familia que haya tenido ninguna científica ni científico. Yo soy la primera científica de mi familia, soy la primera mujer que tiene un doctorado en mi familia. Mi abuela, con la que yo pasaba esos veranos, ella pues es hija de la Revolución Mexicana, fue sirvienta en una casa de ricos y después se casó con mi abuelo. Fue una mujer maravillosa porque en segundas nupcias se casó con mi abuelo para esas épocas. Llegaron a tener mucho dinero. Era una mujer muy inteligente, trabajadora. La salvó que aprendió a leer en esa casa de ricos, cuando en ese poblado muy poca gente sabía leer y escribir. Y mi abuela era la precursora, ¿no? De que sus hijos fueran a la escuela y de que nosotros fuéramos a la escuela. Entonces, y mi mamá también, mi mamá siempre nos decía que ella no quería vernos a nosotros como ella, que no tuvo estudios porque no pudo tener estudios, y decía, es que yo no quiero que ustedes se queden aquí, ¿no? En una casa cuidando a hijos. Entonces, esas dos señoras fueron las que nos empujaban. A mí me decían a los 20, ya cásate, ¿no? Ya estás muy grande, ¿por qué no te casas? ¿Por qué sigues estudiando? ¿Para qué sigues estudiando? Entonces, estas dos mujeres son las que me impulsaron, y mi madre sobre todo. A mí me dicen, es que no te da miedo irte al campo a atrapar a los murciélagos, cosas así. Pues no, no me da miedo, me gusta mucho, la verdad. Es que no saben, mi abuelita me decía, mija, ¿y para qué sirven los biólogos? Yo le decía, ay, abuelita, sirven para muchas cosas, ¿no? Pero me decía, pero ¿por qué mejor no eres maestra o doctora o abogada, ¿no? ¿Por qué bióloga? Pero, pero ya después creo que lo ven con buenos ojos. Mi mamá y mi papá también estaban pues muy felices que estudiara, ¿no? Y creo que ya cuando yo les explicaba qué hacía y todo, pues sí, se ponían muy contentos. Y cuéntanos, ¿tienes alguna estrategia específica que hayas encontrado útil para mantener esa conexión emocional con tu familia, incluso cuando estás inmersa en tu trabajo? Yo creo que los espacios de atención a ellos, o sea, que siempre tengamos esa comunicación. Yo con mis hijas, aun que están muy lejos, creo que nos sirve mucho el ser honestas, el hablar siempre, el cuando tienen un problema saben que cuentan conmigo. Ellas dicen que yo fui una mamá muy ruda, pero yo creo que a veces no te queda de otra. Como tenía tan poco tiempo, la verdad, pues sí, para estudiar, para trabajar, sobre todo trabajar, porque era una cuestión económica, ganar dinero para las escuelas, para todo ese rollo. Entonces, si yo, por ejemplo, pues las consentía poco, pero siempre las escuchaba, ¿no? Y en problemas muy complejos que a veces llegaban y me decían cosas que yo decía, no sé cómo actuar, ¿no? No sé cómo actuar. Ellas me han enseñado muchísimo. De hecho, ellas han sido mi maestra. Más que yo enseñarles a ellas me han enseñado mucho. De hecho, tenemos una muy buena relación, a pesar de que ya no viven conmigo, saben que cuentan conmigo y yo sé que también cuento con ellas. Sí. Excelente.
Bueno, pues ya nos has contado un poco que todo el tiempo has tenido como un piecito en la academia y en la parte de investigación, ¿cierto? Pero a pesar de eso, ¿has encontrado alguna barrera desde lo laboral y lo académico para llevar a cabo tu proyecto de vida familiar, por ejemplo? ¿Y cómo crees que eso afecta en general a los científicos? Pues mira, yo siempre vi que, por ejemplo, pues un investigador, claro que tenía a su esposa que le ayudaba con los hijos, pues es diferente a como lo expliqué hace un momento. O sea, una mujer que está embarazada, que estás cansada, que a veces no entiendes el tema, que a veces fisiológicamente te cansas, ¿no? Y pues tienes que tener un embarazo de 9 meses, después tienes que dar lactancia. Aunque tu marido te ayude, pues la que lleva todo el peso de las desveladas, de la alimentación, pues eres tú. Entonces ahí sí se va haciendo una brecha muy grande entre un investigador varón y una mujer que tiene la misma edad, ¿no? El hombre puede ir avanzando más rápido, mientras que la mujer, por estas cuestiones propias, sí, de una mujer, pues ¿no? Se van mermando. Luego también podrías haberte llevado a tus hijos a trabajar, pero no hay cambiadores, no puedes darles tampoco leche materna. Muchas veces también había, pues en mi época era muy duro, porque si tú decías que estabas embarazada, entonces a veces ni siquiera te daban el trabajo, ni siquiera te daban la oportunidad de hacer una carrera, porque decían, no, bueno, pues si está empezando ahorita y se va a embarazar a los 9 meses, pues no va a terminar. Y es un poco, sí, lo tengo que decir, es un poco terrible cómo nos evalúan, ¿no? Porque pues te evalúan por papers publicados, por alumnos que hayas tenido. Entonces se vuelve un poco perversa esta evaluación porque antes no hacían diferencia entre las mujeres y los hombres, ¿no? De hecho, hay estudios probados que a las mujeres hasta los espacios se los dan más pequeños que a los varones, ¿no? Los espacios y el dinero. Y siempre también una académica ganaba menos. De hecho, yo soy técnico académico justo por eso también, porque en un principio no entendía, pero también el tiempo de un técnico es menos exigente que el de un investigador. Entonces, cuando a mí me dijeron, bueno, pues a ver, está esto como técnico, y yo dije, perfecto, porque entonces tengo menos obligaciones, voy a poder estar con mis hijas y voy a poder verlas crecer y criarlas. Entonces, por eso también digo que sí hay una diferencia y lo mejor que he hecho es tener a mis hijas y eso es algo que estoy muy feliz con eso, ¿no? Sí, así Claro, es. entonces, digamos, ¿tú no considerarías un sacrificio haber escogido el puesto de técnico por sobre el de investigadora, por ejemplo? No, a mí, por ejemplo, aunque muchos colegas ven a los técnicos académicos como de segundo nivel, sobre todo en donde yo trabajo, para mí es un gran orgullo ser técnico académico porque creo que hacemos un gran trabajo y tenemos los mismos títulos que tienen los investigadores, o sea, somos maestros en ciencias, doctores en ciencias, pues nuestro cerebro funciona muy bien. Hemos ayudado a muchos chavos a que salgan adelante. Yo, de hecho, Dani, no sé si sabes, tengo también una asociación civil que tiene que ver con la conservación de la ciencia. O sea, parados nunca estamos, ¿no? Realmente es una cuestión también propia, ¿no? De decir, yo estoy a gusto con esto que hago y me siento muy satisfecha de ver a mis hijas, de estar en este camino y sé que voy a seguir, no sé, todavía unos 10 años más. Estoy incursionando en otras cosas, que es escribir cuentos cortos, que eso tampoco sabía. Entonces, yo creo que mientras a una mujer o a un hombre sus inquietudes le muevan el cerebro, nunca hay una edad para eso. Es un camino de vida formidable. La ciencia también me encanta. Me parece algo maravilloso haber sido bióloga. Claro. Y dentro de ese mismo contexto, ¿hay algo que sí consideres que sí, que Exacto. renunciar o que sacrificar por continuar en la academia?
Pues cuando tú lo ves en esa perspectiva, yo creo que los que somos biólogos tenemos, pues no sé, mucho interés por estudiar y por aprender. Es cierto que involucra mucho tiempo. A lo mejor sí sacrifiqué el tiempo de mis hijas, un poquito, ¿no? El no haber estado más tiempo con ellas, el no haber, porque muchos años no tuve ni vacaciones, me la pasaba trabajando, me la pasaba estudiando, sí las veía todos los días, pero era como una cuestión muy rápida. Ustedes saben que esto es rápido, ¿no? Como va avanzando la ciencia, tienes que aprender, ya tienes que presentar un examen, ahora tengo que calificar a esto, ahora tengo que hacer. Entonces, sí es como te demanda muchísimo y muy probablemente sí me perdí de mis hijas, sobre todo de la mayor, que se fue muy joven a los 16 años, pues haberla visto crecer, todas esas inquietudes de los 17, de los 18, porque estuvimos separadas. Pero bueno, son circunstancias particulares, ¿no? Ya se fue muy pequeña y pues bueno, creo que eso sí, porque pues comprar un boleto para Europa pues no es tan fácil, ¿no? Y ella tampoco podía venir tanto. Si volviera a nacer, lo haría quizá de otra manera, quizás sí sería bióloga, pero estando más pendiente del tiempo de calidad de mis hijas, de recreos que a veces uno no se toma. Yo ahora que lo pienso, digo, no sé cuántas veces no tomé vacaciones. Mucho tiempo, ¿no? Estudiando, leyendo, con las niñas, sí, pero vale la pena también. ¿Y qué consejo le darías a las personas que persiguen una carrera en la academia, pero que ven como una barrera tener una familia? Creo que no es una barrera, es todo lo que uno hace es enriquecedor para el camino de cada uno. Como te digo, organizando sus tiempos con la pasión que tú tengas, ¿no? Si la verdad que pues, los hijos, en lugar de estorbarte, te ayudan muchísimo. Para mí no cambiaría todo esto de la maternidad. Además, si les contara cómo se dio la primera maternidad que yo tuve en Francia, mi hija nació de 860 gramos, bajó a 720 gramos. Estuve 3 meses en el hospital con ella día y noche y fue algo muy estresante, la verdad, ¿no? Porque, pues bueno, estaba entre la vida y la muerte. Por eso digo que no lo cambiaría. Ahora salí de ahí, cuando me la dieron a los 3 meses y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues me salvó la ciencia, porque yo tenía mi trabajo acá en México y me vine a México y ahí empecé. Si lo que te gusta te apasiona, siempre encuentras la manera. Siempre encuentras la manera. Y creo que con un equilibrio. Yo ahora les repito, sí daría un poco más de tiempo a mi familia, a mis hijos. Y pues bueno, también yo soy soltera, ahorita vivo sola, pero también son de esas cosas que, pues sí, que también habría que ver, ¿no? Y rectificar, porque sí es muy demandante una carrera científica y sobre todo con los estándares que nos piden ahora, ¿no? De tantas publicaciones, tienes que, bueno, ustedes ya saben, se vuelve más complejo. Pero yo creo que vivir es lo más importante, ¿eh? Más importante que todo es vivir, estar bien, estar contentos, tener una pareja, hacer lo que a uno les gusta, no sé, a veces no vemos, ¿no? Todo lo que nos rodea y yo creo que sí le dedicaría un poco más de tiempo a eso. Bueno, teniendo en cuenta como un poquito todo lo que hemos hablado, a veces dentro de los mismos círculos sociales de la academia y de la investigación, digamos que la carrera académica se ve como un fracaso muchas veces, pero a veces pues existen decisiones o circunstancias propias de cada investigador que los llevan a dejar ese camino académico. Y pues no necesariamente representan un fracaso por eso. Pero pues estas etiquetas se mantienen en varios entornos, como te digo, del mundo científico, de las redes sociales científicas y académicas. Y no sé, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de ese tipo de casos?
Yo creo que nada en la vida es un fracaso. Y sí lo digo honestamente, cada uno tiene un camino de vida muy diferente a los otros. Yo creo que lo peor que podemos hacer en la vida es compararnos con los demás. Nosotros somos únicos y somos irrepetibles, aunque suene a cliché, pero es cierto. No todo es la ciencia, ¿eh? Tú puedes ser biólogo y puedes estar haciendo 20 cosas que puede ayudar al ambiente, que puede ayudar a los humanos, que puede sumar a toda la conservación y que puede sumar a muchas cosas. No solamente la ciencia te va a dar, o sea, la etiqueta de ser científico te va a dar esta oportunidad de que tú hagas con tu conocimiento lo que tú quieras hacer. Me parece que está sobrevaluado las etiquetas de ser científico, porque aunque no estés en la academia, tú puedes hacer muchas cosas y eso para nada te determina ni como ser humano ni como promotor del cambio del mundo. Yo creo que esto que están haciendo ustedes ahorita me parece que es algo maravilloso. Esa parte humana de la gente que hace ciencia, que pues nadie la percibe, ¿no? O sea, te ven como un productor de papers, pero ellos no saben cuántas veces no dormiste o si te estabas enfermo o si tuviste que, no sé, no ir al velorio de tu padre, de un hijo, de un amigo, por tener que estar haciendo un proyecto que tenías un deadline para entregarlo. Y al final creo que eso se ve, no es la vida es otra cosa. Yo no creo que sea, desde mi perspectiva muy personal, un fracaso para nada. Y cada uno tiene mucho que aportar al mundo y somos diferentes. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es compararse con nadie. Y es muy chévere que permitas evidenciar como científicos que en realidad también somos humanos y que vamos a través de muchísimas dificultades y que somos un ser humano común y corriente que también tiene muchísimas barreras y que sí, como lo ven o el estereotipo es que se produce el artículo y ya, pero no saben detrás de todo el esfuerzo de esa persona, de cuántos meses implicó eso, los sacrificios familiares. Y sí, esa es la idea de este podcast, de que las personas entiendan esa parte humana de los científicos, que no sea como el típico cliché. Y por último, ya cerrando, ¿quieres compartir con nosotros una anécdota divertida o inusual que hayas vivido durante tu investigación? Yo creo que tienes muchísimas, pero... Hay unas que me gustan muchísimo porque que una noche dormí con el rey Pacal en Palenque, porque nos llamaron para, había muchos murciélagos que estaban haciendo popó en las zonas arqueológicas. Y el que era mi jefe un día dijo, no, sí, nosotros podemos ir a ver cómo los apoyamos y para que se vayan los murciélagos. Pues esa noche me encantó porque bajé a la tumba del rey Pacal y literal ahí dormí con él. Entonces cuando ahora ya está cerrado, antes podías entrar y ver en Palenque la tumba del rey Pacal. Pero y cuando dicen, es que no lo he visto, a mí me da mucha risa y digo, yo dormí con el rey Pacal. Y literal. Esa es una de las anécdotas muy bonitas de mi carrera, que pude llegar, o cuando ves y vas a lugares que son impresionantes, que nadie puede llegar más que los biólogos. Cuando hice el doctorado fue en una reserva de la biosfera en Oaxaca, ¿no? Ya yo estaba grande, entonces le decía al guía, ya casi llegamos, sí, ya merito llegamos, y ya merito llegamos, y ya merito llegamos. Yo iba con mi tanque de nitrógeno, mis redes de murciélagos, hasta la cima llegamos. Después de esa noche, que además hubo un montón de frío, que nos tuvimos que quedar allá arriba, no saben, al día siguiente, el amanecer que se veía desde arriba, con un valle precioso, que dices, wow, todo esto vale la pena, vale muchísimo la pena, esas cosas que nadie ve. Y también una vez
Yo no sé si conoces tú, Linda, México, pero hay una máscara de jade que es una máscara de un murciélago que es muy emblemática en el Museo de Antropología en México. Y también nos llamaron al doctor Medellín y a mí, que somos especialistas, para ver si sabíamos qué especie era. Pues claro que no íbamos a saber, pero dijimos que sí, que la queríamos ver. Y entonces también tuve en mis manos la máscara de jade, así, en mis manitas. Entonces son esas experiencias, la verdad, que digo, wow, valen tanto la pena. Imagínense, tú, me acosté con el rey Pacal y tuve en mis manos la máscara de jade. La vida me ha regalado cosas muy lindas, la verdad. Experiencias, bueno, cuando te metes a las cuevas, unas cosas que tú ves, las estalactitas, las estalagmitas, y luego vas bajando y un día, pues ves, hay ríos subterráneos abajo y te puedes, bueno, es que tenemos una maravilla. La verdad que ser biólogo para mí es un regalo que es maravilloso, de verdad que sí. Ya me dieron ganas. Yo no estaba en México, pero ya me dieron ganas de ir. Muchísimas gracias, Osiris, por Un honor. compartir todas estas experiencias personales, por compartir tu opinión, por dar estos increíbles consejos a los científicos desde tu punto de vista personal y como científica y siendo tan objetiva. Y gracias por compartir con nosotros y en este podcast. Con muchísimo gusto, es un honor para mí y saben que cuentan conmigo. Te esperamos aquí, Linda. ¿Cómo te parecieron las entrevistas y sus contrastes, Linda? Es interesante la perspectiva de género y las experiencias personales de cómo cada uno equilibra la parte académica con la parte personal, los retos y también las gratificaciones. Dani, ¿qué fue lo que más te gustó de las entrevistas? A mí me gustó mucho que queda claro cómo existen brechas de género que son estructurales en la sociedad y se replican en la labor científica y su institucionalidad. Por ejemplo, cuando Osiris nos contaba que administrar el tiempo sí fue muy complicado para ella, versus Gonzalo, donde su familia, que sí es biparental, de pronto fue más fácil distribuir las cargas. Además, uno como hombre muchas veces no ve cómo las cargas pueden ser mayores para las mujeres. Eso es cierto, pero también hay que dejar claro que muchos hombres, aunque no fisiológicamente invierten mucho como las mujeres, también contribuyen de manera significativa en la crianza. Pero las diferencias de género, en especial en salario y tiempo, son más grandes cuando comparamos con una mujer. Me gustó también la parte en la que hablamos con nuestros invitados sobre dejar la academia. Ellos ven que no es un fracaso dejar la academia, solo un cambio de camino. Es muy interesante ver cómo ambos comparten este punto en común. Como científicos o los que nos gusta esto, siempre encontramos inspiración para hacernos preguntas y resolver dilemas que requieren volver a la labor científica directa o indirectamente. Ambos comparten varias perspectivas. Osiris mencionó que no es un fracaso salir de la academia. Cada uno tiene un camino personal. Nunca hay una edad determinada para seguir haciendo ciencia. Por ejemplo, ella empezó ya tarde su doctorado. Y creo que, como ella decía, no es una barrera. Todo lo que uno hace es enriquecedor para el camino de cada uno. Sí, eso es muy cierto, Linda. De hecho, creo que es un punto que tenemos en común muchos científicos que todavía vemos esta labor como algo altruista y que vale la pena seguir en ello, a pesar de todo. Esto se suma a algunas cosas que nos contaba Osiris, como tú decías, el hecho de que ella estudió un doctorado ya a cierta edad, o incorporar, por ejemplo, otras disciplinas al quehacer científico, como realizar labores de divulgación o también incorporar el conocimiento científico a actividades creativas o viceversa. Al fin y al cabo, la ciencia debería ser un ejercicio creativo. Y bueno, la gente se preguntará por qué ellos. Bueno, ambos son personas de familia con muchos retos y aunque no sean científicos famosos o personalidades súper reconocidas en círculos internacionales de la ciencia, estos científicos se dedican a difundir la ciencia desde los salones, como lo hace Gonzalo, desde la parte técnico-científica, como lo hace Osiris,
Cada uno de ellos hace una contribución que nunca se ve cuando se hacen las entrevistas a científicos famosos o a científicos, o cuando se publican los artículos. Ellos son los que forman científicos y los que ayudan a los investigadores a llevar a cabo esa difícil labor. Es muy cierto, Linda. De hecho, me encanta que durante las 2 entrevistas se nota la satisfacción de ambos por sus labores como investigadores, como personas de familia y como humanos que habitan este mundo, queriendo hacer de él un lugar mejor para todos. Y para cerrar, queremos agradecer nuevamente a nuestros 2 invitados y a nuestra audiencia por sintonizarnos en esta serie inaugural de nuestro podcast Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. Estos 2 episodios fueron inspirados por los artículos de Parenting Penalties Faced by Scientist Mothers and How a Part-Time Fellowship Entices a Scientist Back to Academia y el libro Lab Girl de Hope Yaren. Dejamos las referencias de estos y otros materiales en la descripción del episodio. Los esperamos en 15 días con el siguiente episodio con más historias desde el lado humano de la ciencia. Recuerden que este podcast es autofinanciado, autoeditado por sus anfitriones y nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Spotify y en nuestra página oficial. Sigan nuestras redes sociales de X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila.